Bienvenidos a mi canal. Soy. Y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha sacudido a Turquía y sigue siendo tema de conversación. Un tema que involucra a dos nombres que seguramente ya conocen, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Listos para descubrir qué palabras encendieron la polémica? Prepárense porque la historia está llena de drama, rumores y mucho picante. Y como siempre, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Vamos a descubrirlo. Miren, la industria de las series turcas es un universo en sí mismo. Es un mundo lleno de glamour, de romances apasionados, de paisajes de ensueño y por supuesto, de mucho drama, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y en este mundo, Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que brillan con luz propia. Han protagonizado series que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o Dolunay, son solo algunos ejemplos de su éxito. Pero como suele suceder, el éxito, la fama y la atención mediática pueden ser una espada de doble filo. Y en el caso de Demet y Can, esa espada afilada cortó, literalmente, la tranquilidad y la armonía entre ellos. Todo comenzó, como suele suceder, con rumores. Rumores sobre una posible relación, sobre un amor que traspasaba la pantalla. Y claro, ¿cómo no iban a surgir esos rumores? La química entre ellos en Erkenci-Kuş era innegable. Sanem y Can, interpretados por Demet y Can, respectivamente, nos regalaron escenas que nos hicieron suspirar, reír y, por supuesto, soñar con el amor verdadero. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Fue un simple rumor? ¿O hubo algo más? Para entender la polémica, debemos remontarnos a los inicios de la relación entre Demet y Can, y a las expectativas que se generaron en el público. Después de la serie, el público estaba ávido de saber qué iba a pasar, y la prensa del corazón no se hizo esperar para avivar el fuego de la especulación. Todos querían saber si su romance en la ficción se trasladaría a la vida real. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que los fans expresaran sus deseos, sus teorías y, en algunos casos, sus exigencias. En este contexto, las entrevistas, las fotos y las declaraciones de ambos actores se analizaban con lupa. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, se interpretaba como una pista, como una señal. Y aquí es donde entran en juego las palabras que encendieron la polémica. *** El auge de Erkenci-Kuş y la explosión de la química ***. Antes de profundizar en las declaraciones que desencadenaron el conflicto, es crucial entender el fenómeno cultural que fue Erkenci-Kuş. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo aventurero, cautivó a audiencias en todo el mundo. La trama, llena de comedia romántica, enredos familiares y paisajes pintorescos, fue un éxito rotundo. Pero sin duda el ingrediente secreto fue la química palpable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde el primer encuentro, la conexión entre Sanem y Can fue evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces accidentales y sus apasionados besos encendieron la pantalla. Los espectadores no solo se enamoraron de la historia, sino también de la pareja protagonista. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno social, generando un fervor sin precedentes en las redes sociales. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían imágenes, editaban vídeos y especulaban sobre su vida privada. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó mercados internacionales, especialmente en Latinoamérica y Europa. Erkenci-Kuş se tradujo a múltiples idiomas y se emitió en canales de televisión y plataformas de streaming, lo que amplificó aún más su alcance y su impacto. La popularidad de la serie catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. Se convirtieron en ídolos de masas, con millones de seguidores en las redes sociales y una gran demanda de entrevistas y apariciones públicas. ***, la presión mediática y las expectativas de los fans ***. Con el éxito de Erkenci-Kuş llegó la presión mediática. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, comenzaron a perseguir a Demet y Can. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, intentando capturar cualquier momento que revelara algo sobre su vida privada. Las revistas del corazón publicaban artículos sobre su supuesta relación, analizando cada foto y cada declaración.
La prensa del corazón, en su afán de generar titulares y aumentar las ventas, no dudó en exagerar y especular sobre la relación entre Demet y Can. Se publicaron rumores sobre citas secretas, escapadas románticas y posibles planes de boda. La especulación era constante, alimentada por la química innegable que existía entre los actores y por las declaraciones ambiguas que hacían en las entrevistas. Además de la presión de los medios, Demet y Can también se enfrentaron a las expectativas de los fans. Los seguidores de Erkenci Kuş querían que su romance en la ficción se trasladara a la vida real. Deseaban que Sanem y Can, la pareja que los había hecho soñar y suspirar, vivieran felices para siempre. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta expectativa. Los fans expresaban sus deseos y sus anhelos, pidiendo a gritos que Demet y Can hicieran pública su relación. Los fans crearon hashtags, organizaron campañas y enviaron mensajes a los actores, instándolos a confirmar su romance. La presión era tan intensa que algunos fans llegaron a criticar y a acosar a Demet y Can por no hacer pública su relación. La situación se volvió cada vez más tensa, ya que la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba. Las declaraciones ambiguas de Can llaman ***. En medio de esta tormenta mediática y de las expectativas de los fans, las declaraciones de Can Yaman jugaron un papel crucial en el desarrollo de la polémica. Conocido por su carisma y por su personalidad directa, Can solía responder a las preguntas sobre su relación con Demet con cierta ambigüedad. Sus respuestas, a menudo enigmáticas, alimentaban los rumores y la especulación. En algunas entrevistas, Can negaba rotundamente cualquier romance con Demet, afirmando que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, en otras ocasiones, dejaba abierta la puerta a la especulación, sugiriendo que podría haber algo más entre ellos. Estas declaraciones contradictorias generaban confusión y alimentaban la curiosidad del público. Por ejemplo, en una entrevista, Can respondió a la pregunta sobre su relación con Demet con un simple «no lo sé». Esta respuesta, ambigua y poco clara, generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans interpretaron esta declaración como una señal de que había algo más entre ellos, pero que aún no estaban listos para hacerlo público. En otra ocasión, Can afirmó que sentía un gran cariño y respeto por Demet, pero que no tenían una relación romántica. Sin embargo, en el mismo discurso, añadió que nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Esta declaración, cargada de ambigüedad, despertó aún más las expectativas de los fans y alimentó los rumores sobre su relación. Las declaraciones ambiguas de Can Yaman generaron un gran debate entre los fans. Algunos lo acusaron de ser un oportunista que se aprovechaba de la situación para ganar atención mediática. Otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a mantener su vida privada y que no estaba obligado a confirmar o desmentir los rumores sobre su relación. La postura cautelosa de Demet Özdemir ***. Mientras Can Yaman alimentaba los rumores con sus declaraciones ambiguas, Demet Özdemir adoptó una postura mucho más cautelosa. Conocida por su discreción y por su profesionalismo, Demet evitó entrar en detalles sobre su vida privada. Sus respuestas, a menudo diplomáticas y evasivas, generaron la sensación de que algo ocultaba. Demet, en sus entrevistas, solía centrarse en el trabajo y en la serie, evitando hablar directamente sobre su relación con Can. Sus declaraciones, siempre amables y educadas, dejaban claro que no quería entrar en polémicas y que prefería mantener su vida personal al margen del foco mediático. Por ejemplo, en una entrevista, Demet respondió a la pregunta sobre su relación con Can con un simple «somos amigos y compañeros de trabajo». Esta respuesta, clara y concisa, desmintió los rumores sobre su posible romance. Sin embargo, Demet no se extendió en detalles ni ofreció más explicaciones. En otra ocasión, Demet afirmó que su prioridad era el trabajo y que no le gustaba hablar sobre su vida privada. Esta declaración, aunque respetuosa, generó la sensación de que estaba tratando de proteger su intimidad y de evitar cualquier conflicto. La postura cautelosa de Demet Özdemir generó diferentes reacciones entre los fans. Algunos la aplaudieron por su discreción y por su profesionalismo. Otros sintieron que estaba ocultando algo y que no estaba siendo sincera con el público. ***, las palabras que encendieron la polémica, el profesionalismo y la evasión ***. El momento crucial que desató la polémica fue una entrevista en la que Demet Özdemir fue preguntada directamente sobre su relación con Can Yaman y sobre los rumores de su supuesto comportamiento en el set de rodaje. La respuesta de Demet fue sutil, pero a la vez muy reveladora.
Demet, con su característico tono amable y su sonrisa cautivadora, dijo algo así como: prefiero centrarme en el trabajo, en la serie. Lo importante es que la gente disfrute de la historia y de nuestro trabajo. Lo demás no importa. A primera vista, la respuesta parecía evasiva, una forma de esquivar la pregunta. Pero al analizar cuidadosamente sus palabras, se podía leer entre líneas. Demet, al evitar hablar directamente sobre su relación con Khan y sobre los rumores de su comportamiento, estaba dejando claro que no quería entrar en polémicas. Estaba protegiendo su imagen y, sobre todo, estaba mostrando su profesionalismo. La respuesta de Demet, aunque aparentemente inofensiva, tuvo consecuencias significativas. Los fans de Demet y Khan se dividieron. Algunos apoyaron a Demet, aplaudiendo su actitud discreta y profesional. Otros criticaron su evasión, argumentando que estaba ocultando algo y que no estaba siendo honesta con el público. La respuesta de Demet también generó una ola de especulaciones y rumores. Algunos medios de comunicación interpretaron sus palabras como una confirmación de que había problemas entre Demet y Khan. Otros especularon sobre las razones por las que Demet no quería hablar sobre su relación. La entrevista y la respuesta de Demet se convirtieron en el centro de la polémica. Las redes sociales se inundaron de mensajes a favor y en contra de ambos actores. Se analizaron sus fotos y sus entrevistas, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. La tensión era palpable. Asterisco asterisco las consecuencias y las reacciones en las redes sociales asterisco asterisco. Las consecuencias de la entrevista y de las declaraciones de Demet se multiplicaron en las redes sociales. Los fans, divididos en sus opiniones, se enfrentaron en un campo de batalla virtual. Los mensajes a favor y en contra de ambos actores inundaron las plataformas. Los fans de Demet defendieron su discreción y su profesionalismo, argumentando que tenía derecho a mantener su vida privada y que no estaba obligada a dar explicaciones. Aplaudieron su actitud de centrarse en el trabajo y de evitar las polémicas. Los fans de Khan, por su parte, criticaron la evasión de Demet, argumentando que estaba ocultando algo y que no estaba siendo sincera con el público. Defendieron a Khan, argumentando que era víctima de los rumores y de la mala prensa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y rumores. Los fans analizaban cada foto, cada entrevista y cada gesto de Demet y Khan, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores sobre su relación. La tensión era palpable. Los hashtags relacionados con Demet y Khan se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Los fans compartían sus opiniones, publicaban memes y editaban vídeos. La polémica se extendió por todo el mundo, atrayendo la atención de los medios de comunicación y de otros famosos. La situación se volvió tan tensa que Demet y Khan se vieron obligados a tomar medidas para proteger su imagen y su privacidad. Dejaron de responder a las preguntas sobre su relación y evitaron las apariciones públicas conjuntas. Asterisco asterisco los rumores sobre un supuesto contrato asterisco asterisco. La polémica se intensificó aún más con la aparición de rumores sobre la existencia de un supuesto contrato que prohibía a Demet y Khan hablar sobre su relación. Se decía que este contrato había sido impuesto por las productoras, para evitar que la polémica afectara el éxito de la serie. Según los rumores, el contrato establecía que Demet y Khan no podían confirmar ni desmentir su relación. Tampoco podían hacer declaraciones que pudieran generar polémica o dañar la imagen de la serie. La información sobre el supuesto contrato nunca fue confirmada, pero alimentó aún más la polémica y generó más desconfianza. Los fans se sintieron engañados y traicionados. Muchos creyeron que Demet y Khan estaban obligados a mantener su silencio por razones económicas y contractuales. La especulación sobre el contrato se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans especularon sobre las cláusulas del contrato y sobre las consecuencias de incumplirlo. La situación se volvió cada vez más tensa y la relación entre Demet y Khan se deterioró aún más. Asterisco asterisco el declive de la relación y el futuro de ambos actores asterisco asterisco. El tiempo pasó y la situación entre Demet y Khan se enfrió. Cada uno siguió su camino, trabajando en nuevos proyectos. La polémica poco a poco se fue apagando, pero las cicatrices quedaron. Demet Özdemir, tras el éxito de Erkencikus, protagonizó otras series exitosas, demostrando su versatilidad y su talento como actriz. Siguió manteniendo una actitud discreta y profesional, evitando las polémicas y centrándose en su trabajo.
Can Yaman, por su parte, exploró nuevos horizontes, trabajando en proyectos internacionales y consolidando su carrera como actor. Siguió siendo un personaje mediático, pero aprendió a ser más cauteloso con sus declaraciones y a proteger su vida privada. La relación entre Demet y Can, que había comenzado con una chispa y que había generado tantas expectativas, llegó a su fin. Cada uno tomó su propio camino, aunque el recuerdo de su química en Erkencikus y de las palabras que encendieron la polémica sigue presente en la memoria de los fans. *** El legado de Demet Özdemir y Can Yaman ***. Más allá de los rumores y las especulaciones, Demet Özdemir y Can Yaman son dos actores talentosos que han sabido conquistar al público con su trabajo. Han protagonizado series exitosas y han demostrado su profesionalismo. Y aunque las palabras que encendieron la polémica marcaron un antes y un después en su relación, su legado como actores sigue intacto. Demet Özdemir, con su belleza, su talento y su profesionalismo, ha demostrado ser una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado series exitosas y ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Can Yaman, con su carisma, su talento y su atractivo físico, ha conquistado a un público internacional. Ha protagonizado series exitosas y ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. El legado de Demet Özdemir y Can Yaman en la industria de las series turcas es innegable. Han dejado una huella imborrable y han contribuido a la popularidad de las telenovelas turcas en todo el mundo. *** La industria turca hoy, Demet y Can en el presente ***. La industria turca sigue su curso con nuevos proyectos y nuevos talentos. Demet Özdemir continúa brillando en nuevas series, como Mi nombre es Farah, que ha sido un éxito rotundo. Demet ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes roles y para seguir conquistando al público con su talento. Can Yaman, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, trabajando en proyectos internacionales y consolidando su carrera en el extranjero. Can ha demostrado su ambición y su deseo de seguir creciendo como actor. Aunque sus caminos se separaron, su historia, su química y las palabras que encendieron la polémica siguen siendo parte de la leyenda de las series turcas. La historia de Demet y Can es una lección sobre el éxito, la fama, la presión mediática y la importancia de proteger la propia vida privada. *** Reflexiones finales y el impacto en el público ***. La polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el éxito y la fama pueden ser una espada de doble filo. La presión mediática, las expectativas de los fans y los rumores pueden afectar la vida de las personas y generar situaciones tensas y conflictivas. Es importante recordar que los actores son personas y que tienen derecho a su privacidad. Es fundamental respetar su espacio y evitar las especulaciones y los rumores que puedan dañar su imagen y su bienestar. La historia de Demet y Can nos invita a reflexionar sobre la importancia de la discreción, del profesionalismo y de la protección de la vida privada. Nos recuerda que, más allá de la ficción, las personas tienen sus propias vidas y sus propios sentimientos. En conclusión, la polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman es una historia con múltiples capas, llena de drama, rumores y expectativas. Las palabras que encendieron la polémica fueron las de Demet, centradas en el trabajo y en la evasión de las controversias. Sin embargo, el contexto, las declaraciones ambiguas de Can y las reacciones del público fueron factores clave para entender el impacto de esta situación. A pesar de todo, el legado de ambos actores en la industria turca sigue siendo sólido y su historia continúa siendo tema de conversación entre los fans y en los medios de comunicación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la historia? ¿Tienen alguna opinión sobre lo que pasó? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios abajo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nada del fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.